Hola, bienvenida a Dosis de Lectura. El día de hoy analizaremos esta lectura, quien su autor es él. ¿Está bien? Comencemos. Para poder entender la lectura debemos de tener un poquito de contexto, la cual es la globalización, la cual consiste en un nuevo patrón de poder mundial, donde se establece la raza como una diferencia muy notoria que en algunos casos es una característica que minimiza un grupo de personas. ¿En qué sentido? Pues la raza es un elemento heredado de la colonización, lo cual significa que mientras más parecido al modelo europeo seas, tendrás un poco más de poder o de privilegio, por así decirlo, mientras que más alejado estés, contarás con una posición de mayor vulnerabilidad. En este nuevo patrón de poder se rige por dos ejes fundamentales. Primero, la estructura biológica, la cual sustenta un nivel de superioridad por los colonizadores y de inferioridad por los colonizados, donde ellos sustentan su poder, el segundo eje. Siendo la raza y la identidad racial categorías mentales que clasifican a las personas. Sin embargo, no tiene una estructura biológica definida. Es decir, la idea de la raza le otorga finalmente a los conquistadores un nivel de superioridad, mientras que a los conquistados un nivel de inferioridad. Un punto importante para entender el capitalismo es que es una nueva estructura de control de trabajo. Entonces, al llegar la colonización a América, también llegó, por así decirlo, parte del capitalismo, ya que la comercialización, el comercio, el salario y la esclavitud fueron cosas plenamente traídas de las culturas conquistadoras. Finalmente, los puestos vulnerables de las personas mestizas, los indios, etc., lograron salir de esta zona y llegar a pequeños puestos de poder, pequeños pero de poder, aunque al último quedaron la población más vulnerable, por así llamarlos, que fueron los esclavos negros. Quijano, para entender la mirada de la colonialidad, el eurocentrismo y la relación con el capitalismo mundial, propone que la posición privilegiada de los países que logran conquistar el mercado mundial se debe básicamente a metales preciosos, oro, plata y etcétera, saqueados de países de América Latina, y es así como logran un posicionamiento en el mercado mundial a través de las riquezas ajenas, por así llamarlas. Además, en la conquista se enseñó a leer, escribir sobre religión, etc. a los países conquistados. Sin embargo, todo esto bajo los intereses propiamente de los conquistadores. De esa manera, los países conquistadores se autodenominaron dueños de la verdad, ya que ellos eran los promotores de la tecnología, la religión, el vocabulario, etc. Y de esa manera siguieron desplazando a los países conquistados. Es decir, bajo el control de la intersubjetividad, el eurocentrismo establece el control del trabajo, de los recursos, de las relaciones personales, del conocimiento y más. Por lo que el patrón del poder se expande y logra llegar a una gran parte y porción del planeta, donde América se ve con una gran influencia de sus países conquistadores. El mundo actual que se forma en América Latina tiene tres elementos fundamentales que influyen en la vida cotidiana de la población mundial. El primero, la centralidad del poder. El segundo, el capitalismo. Y el tercero, el eurocentrismo. Y ahora, ¿cómo podemos relacionar esto a nuestro caso de estudio? Bueno, seguidamente tenemos dos bandos. Por un lado tenemos a Pedro Castillo, el cual hace discursos distantes al colonialismo y con una cuota negativa frente al rey de España, mientras que Keiko Fujimori se reúne con Vox y partidos conservadores donde aplaude la hispanidad. Esto genera dos polos opuestos. Además, el bando que se opone a Pedro Castillo muchas veces usó términos racistas, poniendo las características eurocentristas en una posición superior y al presidente colocándolo en una posición inferior por no contar necesariamente con estos rasgos. Y eso es todo, acabamos por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video, no te olvides de darle like, suscribirte y comentar. Un abrazo.